y les voy a pedir que se pongan sobre sus pies para dar inicio a esta enseñanza que traemos el día de hoy. Amén. Gloria sea al Señor. Y quiero compartirles el día de hoy el tema cuando Jesús entra a tu casa. Dile a tu vecino, ¿Jesús está en tu casa? ¿Qué le contestó? Gloria a Dios. Los felicito. Cuando Jesús entra en tu casa, cosas maravillosas suceden. Así es que vamos a leer la palabra de Dios, Apocalipsis 3:20. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y dice: He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Padre bueno que estás en el cielo, te damos gracias, bendito Dios, en esta hermosa mañana que tú nos has dado, Señor, una vez más, ese soplo de vida, bendito Dios, la fuerza, la fortaleza de levantarnos, bendito Padre, y estar aquí reunidos para glorificar tu santo nombre, bendito Dios. Ahorita en este momento te doy el derecho legal, oh Dios amado, que uses mi persona, mis labios, bendito Dios, que cada palabra que salga de mis labios sea tú, oh Dios amado, usándome en gran manera, bendito Dios, sea usted hablándole a ese pueblo necesitado, a ese remanente, bendito Dios, que está hambriento y sediento de tu palabra, Señor. En tus manos nos ponemos y que se haga conforme a tu voluntad, Señor, en el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, darle una ofrenda de palmas a nuestro Dios. Si regresamos un poquito al tema, cuando Jesús entra en tu casa, voltea a su izquierda, a su derecha y dile: cuando Jesús entre a tu casa, cosas sobrenaturales pasarán. Cosas maravillosas pasarán. Cuando Jesús entra en tu casa. Dice la palabra de Dios: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él. La palabra de Dios dice que nosotros somos templo y morada del Señor, ¿verdad? Entonces, el Señor, ¿a cuántos en este momento les está tocando la puerta? ¿Cuántos en este momento sienten que el Señor ya está en su casa? ¿Cuántos en este momento dicen: hoy es el día que yo voy a abrir la voz? Hoy es el día que he reconocido la voz de Dios. Para que Dios entre a nuestra casa, tenemos que reconocer la voz de Dios. Y en ese momento, cuando nosotros le abrimos las puertas de nuestro corazón, el Señor entra. Podemos decir: ¿por qué el Señor, con tanto poder, con tanta gracia, el dueño de todo, puede derribar cualquier potestad, cualquier barrera que haya en nuestro corazón, en nuestra casa? O por decirlo así, puede derribar la puerta si Él quiere. Pero Dios es caballero, Dios toca. Dios está a la puerta tocando. Aquí estoy, hijo amado. ¿Qué necesitas? ¿Qué situación está pasando? Solo abre la puerta. Porque al Señor entrar, transforma su casa. Y hoy en esta hermosa mañana vamos a ver las cosas que suceden, las transformaciones que suceden cuando Dios entra a nuestra casa. Amén. Introducción. Cuando gozamos de la presencia de Dios en nuestra casa, las cosas marchan totalmente diferente. Cuando Jesús está en tu casa, ocurren milagros, cadenas son rotas. Las provisiones de Dios nos bendice día tras día. La Biblia nos muestra diferentes eventos donde Cristo se adentró a diferentes casas y su bendición lo acompañó. Cada vez que Cristo entraba a una casa, todos los que estaban ahí recibían salvación, perdón, sanidad, etc. Muchas personas creen erróneamente que por tener la Biblia abierta está la presencia de Dios. ¿Cuántos hemos escuchado que solo ten la Biblia abierta? La palabra de Dios tiene poder, pero si no le abrimos las puertas de nuestro hogar a Jesús, nada va a pasar. Nada va a pasar. El diablo se conoce la Biblia de arriba a abajo, desde Génesis a Apocalipsis. Entonces nosotros tenemos que experimentar el tener a Cristo en nuestra casa, ver en las historias basadas en la Biblia, las cosas sobrenaturales, las cosas que pasaron a las personas que le abrieron su hogar a Dios. Recordemos en 2 de Samuel 6:1, ¿qué pasó con Obed Edom?
Solo bastaron 3 meses para que Dios hiciera cosas sobrenaturales en su casa. ¿Qué está pasando en nuestros hogares? ¿Hemos permitido entrar la presencia de Dios? ¿Le hemos dado el derecho legal a que Jesús entre en nuestra casa? ¿Por qué a veces no vemos las bendiciones de Dios en nuestra casa? ¿Por qué a veces no vemos las bendiciones? Y no naturalmente estoy hablando en lo espiritualmente. Que seamos ricos, que seamos prosperados en lo espiritual. Porque la palabra de Dios dice buscar primeramente el dinero y después a Jesús. No, ¿verdad? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo que tú anheles en tu corazón te va a seguir, va a ser añadido. Entonces nosotros tenemos que experimentar primeramente abrirle las puertas a Dios a nuestro hogar, para que la gente, y veamos qué dice en el siguiente versículo de 2 Samuel 6:11, vamos a leer. Por 3 meses permaneció el arca del Señor en la casa de Obed-Edom, el geteo, y bendijo el Señor a Obed-Edom y a toda su casa. Siguiente versículo dice, y se dio aviso al rey David, el Señor ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que le pertenece a causa del arca de Dios. Fíjense, se corrió la voz. O sea que la gente, cuando nosotros tenemos a Jesús en nuestro corazón, la gente lo puede notar, la gente lo puede percibir. La gente puede ver el cambio, la transformación. Algo sobrenatural pasó en esa casa. La gente, sin necesidad que nuestros labios lo digan, porque podemos decir con nuestros labios maravillas, podemos predicar la Biblia de arriba abajo, pero nuestras actitudes, los hechos, lo que se ve, lo que se refleja, no lo podemos cambiar. Entonces, cuando nosotros vemos que la misma palabra está diciendo, la gente vio el cambio que pasó en ese hogar, que fue bendecido, y no solo él, todos los que estaban en esa casa. Quiere decir que tú y tu familia son bendecidos, somos bendecidos de parte de Dios. Solo necesitamos permitirle, darle el derecho legal al Señor y abrirle un espacio, darle nuestra casa al Señor, nosotros mismos entregarnos a Él, porque la palabra de Dios dice que somos templo y morada. Y nosotros, si somos templo y morada del Señor, tenemos que ver que Él vive en nosotros. Debe de haber un cambio en nosotros, porque la presencia de Dios, Él camina juntamente con nosotros. Tiene que haber ese cambio genuino, tiene que haber esa diferencia. Nosotros ya no somos más como el mundo, vivimos en el mundo, pero no somos como ellos. Es parte del proceso. Nosotros tenemos que hacer la diferencia allá afuera, que la gente quiera experimentar el Cristo al que le servimos, ese Dios vivo, ese Dios de poder, ese Dios que hace cosas sobrenaturales, que ellos sientan la necesidad de que vengan, ¿qué hiciste? Y nosotros darle la receta, la cual nosotros nos comimos, presentarle el camino para que ellos vivan en paz, para que haya paz, para que haya gozo, armonía. Donde no está la presencia de Dios, hay problemas, hay pleitos, contiendas todo el tiempo. Es una atmósfera no muy recomendable. Honestamente, que se siente cuando uno entra a un hogar, cuando uno entra a una casa, se siente la atmósfera, se siente, el Espíritu Santo siente, aquí hay necesidad de que Dios entre a este hogar. Hay casas que cuando uno entra se siente ese perfume agradable, esa cosa maravillosa que dice, aquí está la presencia de Dios. Así que démosle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Gloria sea al Señor. ¿Quieres ver cosas sobrenaturales? Ábranle la puerta al Señor. ¿Quieren experimentar cosas sobrenaturales? Ábranle la puerta al Señor. ¿Quieren ser bendecidos tú y tu descendencia? Ábranle las puertas al Señor. No hagamos caso omiso. Muchas veces escuchamos que el Señor nos está tocando y lo ignoramos, porque a veces queremos ser sabios en nuestra propia sabiduría, y hay que ser sabios en la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios muchas veces no la podemos entender e imaginar. Creemos que todo lo que hacemos es correcto. Creemos que como nos manejamos es lo correcto.
y delante de Dios estamos incorrectos. Pero creemos, nosotros a veces acomodamos la Biblia a como nosotros querramos. Este texto bíblico se adapta a como yo pienso y empezamos a sacar cosas sin sentido. ¿Por qué razón? Porque no hay un cambio, porque no ha habido una transformación, porque no ha visto una comunión con Dios, el poderlo ver cara a cara, experimentar esa presencia de Dios todo el tiempo. El que llegues a la casa, veas la gloria de Dios en todo su resplandor en tu hogar, en tus hijos, en tu matrimonio, en tu trabajo, en todo lo que hagas. Porque cuando somos hijos de Dios, todo lo que hagamos, todo lo que tocamos, Dios lo bendice, Dios lo multiplica, Dios nos da la fuerza como hijos de Dios. Así es que démosle una ofrenda de palmas a nuestro Dios y quiero compartirles 4 conceptos de suma importancia. Dice, ¿por qué es tan importante dejar que Jesús entre a tu casa? Hoy vamos a conocer, tal vez muchos ya lo saben, hoy vamos a conocer por qué es tan importante, o 4 conceptos de suma importancia, el por qué es necesario dejar entrar a Jesús a nuestra casa. Concepto número 1, porque hay sanidad. ¿Cuántos vienen enfermos? Gloria a Dios que nadie viene enfermo. Quiere decir que ya le abrieron las puertas de su hogar al Señor Jesús, porque cuando nosotros le permitimos al Señor tomar control de nuestro hogar, hay sanidad, hay restauración, hay un levantamiento, hay una transformación en todo lo que pueda implicar esa palabra. Y vamos a ver que dice, hay sanidad. Cuando Cristo llegó a la casa de Pedro, notó el estado de salud de su suegra, de Pedro, la cual tenía una fiebre muy alta. Jesús tomó su mano y oró por ella y ella fue sanada. Y vamos a verlo en Mateo 8:14. Volvemos a decirlo. Al llegar Jesús a casa de Pedro, vio a su suegra que ésta yacía en cama con fiebre. Le tocó la mano y la fiebre la dejó y ella se levantó. ¿Y qué hizo? Se fue de party. Le servía. ¿Por qué razón? En el momento que Jesús entra a nuestro hogar, el Señor dice, aquí hay algo. Aquí hay algo, aquí hay necesidad de algo. Él notó que la suegra de Pedro le hacía falta algo. Solo le hacía falta algo. ¿Y qué dice la palabra? Es que el Señor oró y la tocó. ¿Y qué pasó? Fue sanada. Cuando la presencia de Dios entra a nuestro hogar y hay una índole, no de enfermedad, escasez, problemas, contiendas, matrimonios queriéndose destruir, cuando Jesús entra, Jesús solo toca y restaura. Jesús solo toca y sana. Esa es la presencia de Dios. En la presencia de Dios todos somos restaurados, todos somos sanados. Pero hay algo bien importante que dice ahí al finalizar, y le servía. Y le servía. Muchas veces Dios hace cosas tan hermosas con nuestras vidas y somos tan mal agradecidos con Dios. De verdad que a veces hacemos nuestro corazón que duele porque Dios es bueno. Dios ha hecho cosas maravillosas en nuestras vidas. ¿Por qué no agradecerle de la mejor manera a Dios que servirle en espíritu y en verdad? Yo he experimentado la sanidad de un familiar. Por eso entregamos lo mejor de nosotros. Pero muchas veces Dios hace milagro tras milagro tras milagro y nomás nosotros somos indiferentes ante las cosas de Dios. Eso duele, es injusto. Porque Dios es un Dios justo, en su misericordia vuelve a restaurarnos, vuelve a levantarnos, vuelve a hacer milagros, vuelve a hacer cosas hermosas. Ese es el Dios que les presento. La gente nos podrá señalar con el dedo, la gente podrá ver
nuestros errores, Dios ve nuestras virtudes, Dios ve el futuro, Dios ve el potencial que hay en cada uno de ustedes. Ese es el Dios al cual les servimos. Yo les invito que si Dios ha hecho cosas en su vida, sírvanle al Señor con gratitud, con integridad, con todo su corazón, que todo lo que hagan sea honesto, sea íntegro ante los ojos de Dios. Ese es el Dios maravilloso. La suegra de Pedro nos da un hermoso ejemplo. Su respuesta al toque de Jesús fue servirle de inmediato. No se esperó, no dijo hasta que ya sea más anciana, hasta que ya esté viejito, porque ahorita está la mentalidad que hasta que yo esté viejito el evangelio es para los viejitos. Yo tengo 40 años y me gozo y me siento de 15 y me gozo en la presencia de Dios. Yo le doy toda la gloria y toda la honra al Señor. Desde que lo conocí al Señor, yo me he rejuvenecido en las manos del Señor. Y lo digo para gloria y honra. No es una carga, es un privilegio servirle al Señor. Cuando lo vemos como un privilegio, se hace suavecito, se hace ligero, porque es un privilegio servirle al Señor. Cuando se nos hace difícil, es porque es mentira que Jesús está en nuestro corazón. Cuando se nos hace difícil, es porque venimos y nos entregamos, danzamos, gritamos, giramos, nos damos vuelta tras vuelta, vuelta tras vuelta, pero es nomás para que el pueblo nos vea. Ante los ojos de Dios, dice, nomás aquí. Si tú no me quieres abrir la puerta, tú estás ahí para agradar el ojo humano, para impactar que es siervo del Señor o que es sierva del Señor, pero realmente al Señor no podemos engañar. Al Señor no lo podemos engañar. Si nos vamos a alistar a servirle al Señor, hagámoslo con diligencia, hagámoslo con excelencia todo el tiempo. Muchas veces decimos, porque apenas voy conociendo del evangelio, yo todavía no estoy capacitado para hablar de las cosas maravillosas que hace el Señor. Ese es el tiempo correcto. Muchas veces nos da pena presentar al Jesús que nos restauró. Por pena, porque nos conocen del pasado. Y la gente muchas veces no nos perdona el pasado y nos lo trae al presente. Pero está en nosotros, que ellos se hagan a nosotros. Yo te presento a Jesús, el que me cambió, el que me sacó del lodo cenagoso, el que me sacó del vicio de la droga, del alcohol, de la prostitución. Este es el Cristo que ahora yo te presento, que al cual yo le sirvo. Eso es lo que tenemos que hacer. No esperar tiempo. No esperar tiempo, inmediatamente que Dios haga cosas maravillosas en su vida, testificarlas. Eso es una parte importante, testificar las cosas maravillosas que Dios hace en nosotros. Si hizo una sanidad en tu vida, en tu familia, gritarla a los cuatro vientos, para que la gente, impactar a la gente, y la gente entre esa inquietud en su vida, en su corazón, y que Dios haga la obra en su vida. Dice, ¿ha recibido usted la ayuda de Dios en alguna situación peligrosa o dificultosa? Si es así, debiera preguntarse, ¿cómo puedo expresar mi agradecimiento siendo que Dios nos ha prometido las recompensas de su reino? Deberíamos buscar formas de servirle ahora. Si permites que Cristo entre en tu vida, Él sanará cualquier enfermedad, lo hará porque así lo ha prometido. Dios cumple lo que promete. Pero para que Dios pueda cumplir lo que Él promete, tenemos que poner de nuestra parte nosotros. Porque qué bonito es nomás recibir, ¿verdad? Recibir. Y hasta a veces, perdón la palabra, pero nos hacemos conchudos. Solo dame, Señor, recibo sanidad para tal familiar. Y Señor, dame el trabajo, ya lo recibí, Señor. Y recibimos y nos acomodamos. Y del Señor no nos acordamos. Solo cuando se corta esa línea de bendición, ahí sí clamamos al Señor. Ahí sí lo buscamos en espíritu y en verdad, ¿verdad? Soltamos lágrima, llanto, dolor para que el Señor nos escuche. Pero tenemos que servirle con integridad todo el tiempo. Tenemos que decir, solo los que sirven dentro de un tabernáculo. Todos tenemos el don de servir. El poder compartir una palabra allá afuera. No necesitas tener un título aquí adentro.
Todos somos servidores que Dios nos ha llamado a ese propósito, a alcanzar esas almas de allá. Pero muchas veces, es que yo no soy anciano, yo no soy líder, yo no soy servidor, entonces yo no tengo que decirles nada allá afuera. ¿Qué yo les voy a decir? Decirle lo que Dios ha hecho en su vida. Es tan sencillo, no necesitamos agregarle tantas palabras. Lo que Dios ha hecho en mi vida, y eso los va a arrastrar. Eso va a hacer que si te conocieron haciendo cosas malas, van a ver ahora la diferencia. Tal vez en el momento no te van a aceptar, pero después tu testimonio, tus obras van a hacer que esas personas lleguen a los pies de Cristo. Así es que démosle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Concepto número 2. Porque en Jesús hay restauración. Veamos qué dice en Marcos 2 del 1 al 5. Hay restauración. Él restaura lo que se está quebrando. Él restaura lo que se está haciendo pedazos. ¿Qué se está haciendo pedazos en tu vida? ¿Se han preguntado? ¿Hemos analizado qué necesito? ¿Qué hay de mí, Señor, que se está quebrantando? ¿Qué hay de mí que necesito ser restaurado? Pero muchas veces estamos más preocupados por el que está sentado al lado de nosotros. Ese necesita ser restaurado. Esa necesita ser restaurada. Ese necesita de Dios. Ese es un hijo del diablo. Solo estamos, pero para nosotros, nada. Quiere decir que ya somos perfectos. Quiere decir que nosotros no cometemos ningún error. Y somos los primeros que cometemos errores. Somos los primeros que por servirle a Dios nos vamos a equivocar. Pero es ahí donde Dios se glorifica, es donde Dios nos lleva de aumento en aumento. Si no lo intentamos, si no nos equivocamos, nunca lo vamos a aprender, nunca lo vamos a reconocer. Tenemos que reconocer que necesitamos de Dios para que haya una restauración. Veamos qué dice la palabra de Dios. Dice: habiendo entrado de nuevo en Capernaum, varios días después se oyó que estaba en casa. Y se reunieron muchos, tanto que ya no había lugar ni aún a la puerta. Y él les exponía la palabra de Dios. ¿Qué les exponía? ¿Un cuento? La palabra de Dios. Entonces vinieron a traerle un paralítico llevado entre 4. Y como no pudieron acercarse a él a causa de la multitud, levantaron el techo. Miren nomás este versículo que tiene que impactarnos. Vean, y como no pudieron acercarse a él a causa de la multitud, levantaron el techo encima de donde él estaba. Y cuando habían hecho una abertura, bajaron la camilla en el que yacía el paralítico. ¿Ustedes se pueden imaginar la fe que tenían esas personas? Tal vez el desespero por presentar ese paralítico al Señor. Fíjense, no se pusieron a ver que había parámetros, que había barreras, que había una pared, que había mucha gente. No se enfocaron en eso. Y eso es lo que queremos o quiero proyectarles, mostrarles en esta tarde. No te fijes en la multitud, no te fijes en las paredes, bloques, la gente, no te fijes. Busca la solución, haz lo que tengas que hacer para llegar a los pies de Cristo. Tenemos que ver, pero dice ahí, a causa de la multitud levantaron el techo, hicieron. Yo me imagino cuando yo estaba estudiando, preparando me imagino, wow, eso llega y ahora nos cuesta esforzarnos un poquito. Ahora si no tenemos la herramienta, nos cuesta. En aquel entonces yo creo que hasta las uñas se desgarraron, pero querían estar al frente de Cristo, querían que Cristo sanara a esa persona. Ahora tenemos todo y nos cuesta. Ahí está la barrera del calor, está la barrera del frío, la gasolina está muy caro,
Esas son multitudes que nosotros vemos. No nos da la capacidad para arrancar el techo, para decir yo soy bendecido, yo soy prosperado. Yo no me voy a fijar si hace calor o si hace frío. Yo voy a ir a alabar a Cristo, yo voy a ir a recibir mi sanidad. Yo voy a ir porque Dios va a hacer cosas sobrenaturales en mi vida. Va a restaurar mi matrimonio, va a levantar a mis hijos, va a rescatar al que anda perdido. Eso es lo que tenemos que ver. Pero nosotros, como humanos viviendo en esta carne, es más fácil ver siempre el lado negativo. Nos vamos siempre, un 99.9% nos vamos siempre a ver el pésimo lado negativo. Siempre vemos el puño de tierra. ¿Cuándo lo voy a sacar? ¿Cuándo lo voy a mover? Vemos la dificultad, ya estamos poniéndonos nosotros ese parámetro que no vamos a poder. Dice, y cuando había hecho una abertura, bajaron la camilla en que yacía el paralítico. Siguiente. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Tus pecados son perdonados. Hoy te dice el Señor, si le has fallado, si te has equivocado, tus pecados son perdonados. Tus pecados son perdonados. Eso es lo que nos dice el Señor. Nos equivocamos, Dios nos perdona. El punto es, nos equivocamos y empezar a ser diferentes. Nos vamos a seguir equivocando, sí, pero ya no vamos a pecar, ya no vamos a hacer cosas desagradables ante las cosas de Dios. Un error, somos imperfectos, vamos a estar cometiendo errores. Yo siempre lo he dicho, siempre le digo al Señor que un error mío no lastime a un alma tuya, a un hijo tuyo. Líbrame de que una actitud mía sea piedra de tropiezo para esas personas. La intención, y como hemos sido enseñados, tenemos muy buena doctrina, es amar a las personas tal como son, pero tenemos que ser instruidos para que sus vidas sean restauradas. Tenemos que hablar verdad en todo tiempo, porque Dios nos habla a tiempo y fuera de él. Y si amamos, corregimos. ¿Cuántos corregimos a nuestros hijos? ¿Por qué los corrigen? Porque los amamos. Pero muchas veces, como hijos de Dios, no queremos un consejo, o queremos que se acomoden a como yo pienso. No, no es como yo pienso, es como la palabra de Dios dice. Mis pensamientos y los de Dios no son los mismos, por supuesto que no. Los pensamientos de Dios son bien para nosotros, pero para que pueda ser restaurado algo, tenemos que reconocer que hay algo en el cual estamos fallando. Si un carro, para llevarlo al mecánico, tiene que hacer un ruido o no prender. De otra forma, si todo está bien y no hay ni una luz, ¿lo llevarían al mecánico? No lo van a llevar al mecánico, ¿verdad? ¿Alguien iría bueno y sano al doctor, al hospital? No. Cuando vamos es porque sentimos que hay una necesidad. Hay algo que necesita ser sanado, hay algo que necesita ser restaurado. Y por la sabiduría de Dios que Dios le dio a esos doctores, vamos a recibir esa restauración en nuestras vidas. Lo mismo es en lo espiritual. Buscamos a Dios muchas veces nomás cuando necesitamos algo, un favor de Él. Después nos olvidamos de eso. Después que ya nos restauró, nos sacudimos el polvo y vámonos al mundo. El mundo nos espera con las puertas, con los brazos abiertos. El mundo ahorita está de cabeza. A la verdad le dicen falso y a la mentira le dicen verdad. Y la gente piensa que como hijos de Dios somos ignorantes, nos vamos a adaptar a eso. Nosotros tenemos la verdad en Cristo, en la cual nos tenemos que parar todo el tiempo. Dios nos va a respaldar en todo lo que hagamos, todo lo que hagan ustedes, Dios los va a respaldar si se paran en la palabra de Dios. Así es que para que haya restauración, tenemos que reconocer primeramente el detalle, el problema.
Hermanos, como humanos, tenemos muchas áreas que Dios necesita restaurar. Pero Dios, para poderlas restaurar, necesitamos reconocerlas. Señor, te muestro lo que me está pasando. Señor, esta es lo que yo necesito ser restaurado. Señor, esto es lo que yo necesito ser restaurado. Necesitamos decirle el nombre, clamarle al Señor, decirle al Señor que le dan el derecho legal de que Él tome el control de esa actitud. ¿Y saben qué va a pasar? Hay una alabanza que dice que somos barro en las manos del alfarero, ¿verdad? Y un alfarero a veces comete un error y sale una piedrita, ¿verdad? ¿Qué pasa? Le tienen que dar más fuerte y pulirlo. Tal vez el Señor en ese proceso te va a pulir con lija y te va a doler, no te va a gustar, pero es necesario para que llegues a la perfección de Cristo. Así es que eso es lo que hace el Señor. Este pasaje es la mejor muestra para entender que Cristo no solo quiere entrar a tu casa a sanarte, sino también a restaurar tu vida, a perdonarnos por nuestras fallas y pecados. Jesús predicaba una de las casas de sus seguidores en la ciudad de Capernaum, pero ya no cabía nadie más ahí. Pero muchos habían traído enfermos, endemoniados, para que fuesen libres. El techo de aquella casa fue abierto por unos muchachos que traían a un paralítico. Él mismo fue bajado poco a poco desde el techo hasta llegar a Jesús. No me imagino la clase de fe que aquellos tenían para hacer lo imposible y ver a Jesús. ¿Qué hacemos nosotros para ver a Jesús? ¿Hacemos hasta lo imposible? ¿Hacemos hasta lo imposible de despegar esas cobijas de encima de nosotros? Porque a veces eso tan pequeño hace que nos quedemos en la casa. Esas cobijitas tan calientes, tan bonitas que se siente dormir a gusto, eso a veces las sentimos como un peso que no podemos mover. Y nos volteamos y decimos, otros 5 minutos, otros 5 minutos, otros 5 minutos. Y ya, o llegamos tarde al servicio o ya no vinimos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hacemos nosotros lo posible para agradar a Dios. No hacemos lo posible para llegar a la casa de Dios. Cuando nosotros tenemos la disponibilidad y hacemos nosotros lo posible, Dios hace lo imposible. Dios nos ha dado el poder para orar por una persona y sea sanada, pero siempre es Dios usando ese vaso, es Dios usando a esa persona. Entonces siempre es la gloria y la honra para Dios. Así es que démosle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Dios conoce nuestros corazones, lo más profundo de nuestro ser. Todo es nuestro creador. Él nos creó de cero hasta lo que vemos ahorita. Él nos conoce profundamente. Él vio la fe de esos muchachos. Hoy te pregunto, ¿Dios ve tu fe? ¿Cuánta fe tú tienes? ¿Cuánta fe tenemos en que Dios puede hacer cosas sobrenaturales en nuestras vidas? Porque muchas veces lo ha dicho el pastor, si preguntamos allá afuera a un homeless o a cualquier persona que vaya por ahí, que si tiene fe, ¿qué creen que va a contestar esa persona? Que sí, ¿verdad? Pero como Dios conoce nuestros corazones, Él va a decir, tu fe nomás es de labios. Yo conozco tu corazón. Meras apariencias. Quieres impactar con tus labios, pero tus actitudes te sacan a relucir. Entonces nosotros tenemos que tener esa fe bien arraigada en nuestro corazón. Si nuestra fe no está bien arraigada en nuestro corazón, va a ser difícil conectar el corazón con nuestra boca. Va a ser muy difícil de conectar nuestra boca con nuestro corazón. Porque con la boca decimos algo, pero con el corazón pensamos diferente. Y eso solo el Señor lo puede ver. Entonces, si quieren ser restaurados, tengan fe, denle la oportunidad a Dios que more en sus corazones para que Él haga la obra. Amén. Hemos experimentado, yo pudiera decirles muchas cosas
que hemos visto en nuestras vidas, en nuestro caminar en Cristo, gente restaurada, matrimonios restaurados, que tal vez al principio mi matrimonio fue restaurado, y lo digo para gloria del Señor. De ahí nos agarramos de la mano de Dios y le dijimos, de hoy en adelante vamos a empezar de cero, a servirle con todo nuestro corazón al Dios, y podemos decir que llevamos 13 años ya para la gloria y honra del Señor. Así es que nosotros tenemos que experimentar el conocer a Cristo en todo tiempo. ¿Tú quieres que haya restauración en tu hogar? Ábrele las puertas de tu corazón, de tu hogar a Cristo, para que veas las cosas, experimentes algo nuevo. Quitemos eso de que yo lo sé todo. No sabemos nada. Estamos en un caminar, en un aprender en Cristo. El único sabio es el Señor. El único que lo sabe todo es el Señor. Pero a veces con 5 versículos que sabemos, creemos saberlo todo. Ya me arrepentí. Y le puedo decir a toda la iglesia que yo estoy arrepentido, pero mis actitudes nomás no cuadran. Dios, tenemos que caminar en rectitud en todo tiempo. Lo dice la palabra de Dios, que muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras. Quiere decir que estamos nosotros representando a Cristo. Nosotros tenemos que representarlo bien, con actitudes buenas, con obras buenas, no peleando, no buscando pleito todo el tiempo. Si alguien te señaló con el dedo, ya vas, tú le sacas 3 dedos encima, ya lo alcanzas, lo quieres rebasar y vas diciéndole hasta de lo que se va a morir. ¿Dónde hay una restauración allí? ¿Dónde podemos ver? Entonces, ¿cómo es que Dios va a obrar en nuestra vida? Tenemos que darle la oportunidad. Yo les invito en esta hermosa mañana que dejen entrar a Cristo en su hogar, en su corazón, y verán la bendición que se desatará de ahí en adelante, que nosotros lo vamos a ver. Nosotros vamos a ver la bendición. Ahí se va a ver el cambio, ahí se va a ver la transformación. Y no es para darle ni demostrarle al hermano Mario que sí está Cristo, es para darle la gloria y la honra a Dios, porque es al único que tenemos que agradar, a Dios. Amén. Así que démosle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Y vamos al concepto número 3. En Jesús hay arrepentimiento. La importancia del arrepentimiento se muestra claramente a través de las Escrituras, y es un llamado universal para toda la humanidad. En estos días de tanta violencia y oscuridad en las vidas de las personas, es cuando deben estar atentas al llamado de Dios para arrepentirse. Veamos qué dice Hechos 3:19. Lo que le estaba diciendo ahorita, la violencia que hay en este mundo. Vidas en oscuridad. Tantas gentes que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Se ofenden porque hablamos la verdad. Pero como nosotros estamos parados en la verdad de Cristo, Cristo nos respalda. Dios se va a encargar de tocar el corazón de las personas y darle justicia a quien tiene que darle justicia. Dice la palabra de Dios: por tanto, arrepentíos y convertíos, para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. ¿Cuántos anhelan tiempos de refrigerio? ¿Cuántos anhelamos, que no los escuché, anhelamos tiempos de refrigerio? Entonces necesitamos hacer eso, arrepentirnos y convertirnos, para que nuestros pecados se borren. Dicen por ahí, borrón y cuenta nueva. Borrón y cuenta nueva. Se borran todos tus pecados. Todos se borran y empiezan tiempos de refrigerio, sirviéndole al Señor, viendo cómo Dios te recibió ese arrepentimiento genuino. Porque vuelvo y digo, a Dios no le podemos engañar. Si nomás nos arrepentimos de labios, olvídense del refrigerio. No va a haber refrigerio en nuestra vida, no va a haber paz,
no va a haber tranquilidad, no va a haber gozo, no va a haber amor, no va a haber nada de lo que Dios nos ofrece si no hay un arrepentimiento genuino. Muchas veces tomamos el paso de arrepentirnos solo por quedar bien con mi papá, con la mamá, con la suegra, con la tía, con algún familiar. O ya para que este hermano me deje de estar molestando, ya lo voy a hacer, para que él me vea y ya pare de decirme. Muchas veces lo hacemos. ¿Será agradable ante los ojos de Dios? ¿Será correcto ante los ojos de Dios? No es genuino tu arrepentimiento. Vas a seguir con todas las cargas, todos los problemas y un poco más. Porque tu mente, Dios va a confundir tu mente. Va a haber pleitos, contiendas. Dicen, ¿por qué me está pasando esto? Porque no hay un arrepentimiento genuino. Porque nomás pensamos en yo y nos volvemos puros yoyos. Todo el tiempo yo. No, pero yo ya me arrepentí. Si le está pasando eso porque es hijo del diablo, porque es hija del diablo. No, porque no hay un arrepentimiento genuino. Por eso estás viviendo ese tipo de problemas, ese tipo de circunstancias. Dice, este implica un cambio de vida y de actitud. Nuestros sentimientos nos pueden jugar una mala pasada y hacernos creer que verdaderamente estamos arrepentidos y luego volver a hacer lo mismo. Dice, hay un cambio que tenemos que hacer. Hay un cambio de vida y actitudes. Y allí es donde nos cuesta. Allí es donde viene supuestamente lo difícil. Ese cambio, esa transformación. Ya me arrepentí. ¿Qué tengo que hacer ahora? Bueno, si tenías malos hábitos, quita esos malos hábitos. Si tenías una vida difícil haciendo, tal vez vendiendo droga, tal vez si eras borracho, tal vez si eras drogadicto, si te prostituías, igual a mujer, o sea, si andaban en cosas oscuras del mundo, ahí tiene que haber el cambio. Decir, a mí me encanta, un ejemplo, me encanta la droga. Yo me arrepentí, pero yo no lo voy a dejar. ¿Será genuino eso? A mí me encanta decir malas palabras, yo no las voy a dejar. Dios sabe que me arrepentí, pero eso me voy a quedar con eso. No es un arrepentimiento genuino. Dios no va a obrar en sus vidas. Vas a decir esas palabras y otras palabrotas más, porque con Dios no se juega. De Dios nadie se burla. Nosotros a veces pensamos, soy cristiano, pero Dios no me ve. Creemos en nuestra mente que Dios, esos son mentalidades de niño. Son mentalidades niños que a veces con que se pongan su mano así dicen, el papá no me ve, ¿dónde estoy? Los que tenemos bebés, a veces mi niña dice que la busque y nomás se tapa su carita y dice, ¿dónde estoy? Así a veces lo hacemos. Pensamos que con cerrar nuestros ojos Dios no nos va a mirar, Dios no nos va a escuchar, Dios nos va a ver en donde quiera que nos veamos. Dios va a hacer que nosotros, va a conocer si nosotros hicimos ese arrepentimiento genuino. Así es que hoy es el día, hoy es el día de que realmente reconozcamos qué es lo que nos está dañando realmente, qué es lo que nos está haciendo que no crezcamos. ¿Qué es lo que nos está costando dejar en el pasado? Porque cuando nos arrepentimos y ya hay un cambio, una transformación, sobra quien te traiga el pasado al presente en ese momento. Sobra, y sabe que hay gente tan que vuelve a caer. Como se lo trajeron, se acordó de los tiempos bonitos y lo vuelve a recoger. ¿Qué dice que ellos se hagan a ti y no tú a ellos? Ahí ya va, sí es cierto, me lo trajo, mira qué bonito, te extraño, chiquito, y así, la droga, el alcohol, la borrachera, las discotecas, no, sí me lo llevo otra vez. Hacemos eso porque no hay un arrepentimiento genuino. Tenemos que tener cuidado cómo vivimos, cómo hacemos. Nuestras actitudes pueden servir piedra de tropiezo para alguien. Alguien que se arrepintió genuinamente. Si tenemos malas actitudes nosotros como hijos de Dios, nosotros podemos dañar a esa persona. Porque son bebés que van en un proceso de crecimiento. Tenemos que ayudarle a ellos, a esas personas, a esos hermanos, a que ese proceso sea lo más llevadero, hablándoles siempre con la verdad. Les guste
o no les guste. Dios nos respalda en todo tiempo. Gloria sea al Señor. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Dice en Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. El que encubre sus pecados no prosperará, ni en lo natural, mucho menos en lo espiritual. El que encubre sus pecados, mas el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Tenemos que confesárselos a Dios, venir y entregárselos aquí, pero dejarlos, no recogerlos, no volverlos a llevar. Tenemos que entregarlos. Tenemos que nosotros ser sabios y apartarnos de lo que nos está dañando. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahí es donde está la sabiduría de Dios. Si esto te está dañando, ¿por qué sigues insistiendo? Vi una imagen de que la gente a veces está sufriendo, espinándose, abrazando un nopal y no se quiere quitar de ese nopal, lo sigue abrazando, se sigue lastimando. Muchas veces así somos como hijos de Dios, nos seguimos lastimando porque no nos arrepentimos, pero no lo dejamos. Seguimos con los mismos. Vamos a batallar, vamos a sufrir. Dios no va a obrar en esas actitudes. Qué mejor que nosotros apartarnos, hallar la misericordia de Dios, tener esos tiempos de refrigerio juntamente con su familia, ver a sus hijos sirviéndole a Dios, dándoles el Señor dones, ministerios a sus hijos, a su matrimonio, lo que Dios quiera hacer con sus vidas. Qué mejor pasar esos tiempos de refrigerios. Y con esto no estoy diciendo que un banquete de una mesa con un pavo y llena de comida de lo mejor, caviar. Estoy diciendo que nosotros disfrutemos cuando vemos a nuestros hijos servirle al Señor, cuando hay algo bonito en ellos, cuando hay algo bueno en ellos, que decimos, Dios tiene misericordia de ellos. Qué bueno, y me deleito en la presencia de Dios, porque esos son los resultados, esos son los resultados. ¿Cuántos se sienten orgullosos ver a sus hijos, sus hijas danzar aquí? Niñas que apenas tal vez no saben todavía, pero ahí lo van a intentar, que van a llegar a hacerlo a la perfección, pero ellos lo están haciendo para Dios. Dios se va a encargar de ellos. Ese es un privilegio, ese es disfrutar tiempos de refrigerio. Allí son los tiempos agradables a nuestro paladar, a nuestro espíritu. Ver a nuestros hijos, tal vez se va a equivocar, pero gloria a Dios, Señor, dale más sabiduría. Ahí es donde entramos como padres, orar por ellos en todo tiempo, pero Dios los va a llevar a otro nivel, a otra dimensión, a nuestros hijos, nuestro matrimonio, nuestro ministerio, nuestro llamado. Si le fallamos a Dios, arrepintámonos y pongámonos a cuentas con Dios. ¿Es difícil ponerse a cuentas con el Señor? Es fácil ponerse a cuentas con el Señor. Solo es reconocer, dar ese paso y reconocer y apartarse. Se hace efectivo cuando se tiene un cambio de propósitos para vivir lejos del pecado que nos agobia y nos aleja. Dice Hechos 17:30. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepienten. Lo importante es estar consciente que por nosotros mismos nunca ocurrirán cambios dramáticos en nuestras vidas y que necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo de Dios para alcanzar el oportuno socorro de lo alto. Veamos qué dice Ezequiel 18:32. Ezequiel 18:32. Dice, pues yo no me complazco en la muerte de nadie, declara el Señor Dios, arrepentíos y vivir. Pues yo no me complazco en la muerte de nadie. Fíjense lo que nos está diciendo el Señor. Él no se complace en la muerte de nadie. Declara el Señor Dios, arrepentíos. Nos vuelve a decir el Señor, ¿quieres vivir? Arrepiéntete. ¿Quieres una vida eterna, una vida feliz,
una vida próspera en lo espiritual y en lo secular? Arrepiéntete. Ese es el único camino, esa es la única forma que podemos deleitarnos en la presencia del Señor. Podemos brincar, danzar, unos brincos de este vuelo y correr de un lado a otro, impactar a la gente. Impactaremos al Señor. Impactaremos al Señor. Pero cuando hay un arrepentimiento genuino, todo lo que hacemos, yo me imagino al Señor hasta aplaudiendo, riéndose, viendo cómo hacemos locuras para Él. Eso es lo que yo me imagino. Cuando hay un arrepentimiento genuino, lloramos, clamamos de alegría, brincamos sabiendo y reconociendo, y lo sentimos en el Espíritu. Sentimos un desahogo, sentimos un cambio, como si nos hayan quitado una pesa de unos 100 libras de nuestra espalda. Nos sentimos diferente si experimentamos el arrepentimiento genuino. Sentimos como que nos quitaron una pesa muy grande de encima, y ahí es donde empieza. Si no podías caminar por ese peso, se empieza a caminar poco a poco. Sigue avanzando, porque el Señor te ha reconocido que te has arrepentido. Así es que gloria sea al Señor. Démosle otro fuerte aplauso a nuestro Dios. En Él tenemos vida eterna. Concepto número 4. En Él hay resurrección. Dice: Jairo, un oficial de la sinagoga, tenía a su hija de 12 años, muy enferma, al borde de la muerte. Rogaba a Jesús para que entrara a su casa y orara por su hija. Él creía que podía salvarla. Siempre que Cristo entraba a una casa, algo sobrenatural ocurría. En aquellas paredes, claro, era el Salvador del mundo, pero llegó la mala noticia. Veamos qué mala noticia le llegó a Jairo en Lucas 8:49. Veamos, muchas veces tenemos la fe. Él sabía lo que Jesús podía hacer. Él sabía la situación que estaba pasando, pero él tenía la fe, la certeza de que si lograba que Cristo entrara a su hogar, iba a pasar algo sobrenatural. Dice: mientras estaba ahí hablando, vino alguien de la casa del oficial de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Imagínense, cuando nosotros, Jairo, como dice la historia, él estaba desesperado tal vez de querer que Jesús fuera ya a su casa, porque algo grave está pasando con su hija. Viene la noticia que su hija ha muerto. No molestes al maestro, no molestes al maestro. Entonces yo me imagino, vivimos en esta carne, que ha haber sido un dolor muy fuerte para él, el recibir la noticia que su hija había muerto. No molestes al Señor. Fíjense ahora que no molestes al Señor. ¿Qué está muriendo en tu vida? ¿Qué está muriendo en la vida de cada uno de nosotros? ¿Hay algo que nosotros querramos que Dios le dé vida? ¿Hay algo que nosotros querramos que Dios resucite? ¿Habrá algo en nuestras vidas? Es el momento de que nosotros tengamos que entregarla. No hacer caso en que dice: no molestes al Señor. El Señor le agrada que le clamemos, porque cuando nosotros le clamamos con fe, cosas maravillosas hacen en su vida. Ustedes pueden pensar, pueden imaginarse, o han tenido la experiencia de ir a una casa que hay o falleció alguien. Yo me imagino, yo he tenido la experiencia, lo que se respira: tristeza, luto, desolación, ¿verdad? Pero ahorita vamos a ver la transformación que pasa cuando Jesús entra a la casa. Cuando Jesús entra a la casa, transforma. Donde hay luto, donde hay muerte, vamos a ver lo que Dios hace. Dice: Jairo en ese momento recibió palabra de aliento de Jesús, y Jesús le dijo, pero cuando le dio palabras de aliento,
Pero cuando Jesús lo oyó, le respondió, le dijo, no temas, cree solamente y ella será sana. No temas, cree. ¿Cuántos creemos en Jesús? ¿Cuántos creemos en que Jesús puede restaurar? ¿Cuánto creemos que Jesús puede dar sanidad? Puede levantar a muertos, puede sanar heridos, puede hacer cosas que nuestra mente, nuestro entendimiento no lo podemos ver. Hemos tenido experiencias que en hospitales se hacen oraciones por algún familiar y la gente después se oye el comentario, algo pasó ayer, oraron por tal de tal cuarto, pero todos los de alrededor recibieron algo pasó, todos estaban casi muertos y ahora todos están para irse a su casa. ¿Por qué? Porque Dios hizo sanación en ese momento, escuchó un pueblo unido clamando por la sanidad de esas personas. Dios levantó, estaban a punto de morir, pero Dios los levantó. ¿Qué hay en nosotros que está a punto de morir? Ahí tenemos que identificar nosotros, ¿qué hay en nosotros? Ver esto, los ministerios, los llamados que tenemos, hijos, ¿qué hay en nosotros? ¿Tu ministerio se está muriendo? Es tiempo que le clames al Señor. Tu llamado se está quebrantando, se está destruyendo, es tiempo de clames al Señor. Es el único que puede levantar, es el único que puede restaurar la necesidad que tenemos, pero tenemos que reconocerlo. Dice, Jesús fue a la casa de Jairo acompañado solo de Pedro y Juan y Jacobo, porque así quiso él. Al llegar se encontró, todos lloraban y se lamentaban, pero él dijo, no lloréis, porque no hay muerto, sino que duerma. ¿Por qué nos afligimos? ¿Por qué muchas veces nos atormentamos, nos afligimos? Si el Señor dice, tranquilos, no pasa nada, todo está tranquilo, confía en mí, no está muerto. Tampoco se andaba de parranda, ¿verdad? No está muerto, solo duerme. Eso es cuando tenemos la confianza en Dios. Pero si no tenemos la fe que Dios lo va a hacer, vamos a decir, ya no vayas a la casa, ya no te necesito, ya falleció. Entonces, como no hay fe, lo desechamos y le cerramos la puerta al Señor. Pero cuando tenemos fe y creemos firmemente de que Dios, cuando pisa nuestro hogar, nuestro matrimonio, en ese momento es cambiado, en ese momento es restaurado, en ese momento le da vida a lo que se está muriendo. Hoy en día es bien fácil divorciarse, ¿va? $50 creo que cobran por divorciarse. Fácil divorciarse. Y ahí vamos a quererlo hacer. ¿Por qué no luchar por el matrimonio? ¿Por qué no ponérselo en las manos de Dios? ¿Por qué no hacerlo de esa forma? ¿Por qué? Dice, y entrando a la habitación en la que estaba la niña, dice la palabra de Dios en Lucas 8:54, pero él tomándola de la mano clamó diciendo, niña, levántate. Entonces le volvió su espíritu y se levantó al instante y él mandó que le dieran de comer. Cristo tiene el poder de traer vida a aquello que está muerto. Probablemente estés vivo, pero quizás haya cosas en tu corazón que hoy estén muertas. Déjame decirte que Cristo puede resucitarlas. La casa de Jairo estaba en luto y en tristeza, pero Jesús lo transformó en contentamiento, una casa de milagros, porque Cristo estaba ahí. Démosle una ofrenda de palmas a nuestro Dios. Fíjense los cambios que hizo. Los cambios. Muchas veces hemos experimentado que no hallamos la puerta y le oramos al Señor y se nos abre una puertota. Y que yo a veces en mi incredulidad a veces digo, solo le acabo de orar al Señor por esta situación y ya me dio la respuesta. No es todos los días ni cada 5 minutos, claro, ¿verdad? Pero he experimentado cosas así que digo, ay, ¿por qué perdí tanto tiempo? ¿Por qué no le clamé al Señor por esta situación desde antes? ¿Por qué no? ¿Por qué estoy dejando hasta que lo desahucien o que se desahucie? ¿Por qué estoy esperando a que casi se muera? ¿Por qué estoy esperando esto? ¿Por qué esperé tanto tiempo? Si solo era de clamarle al Señor y vieran una paz, una tranquilidad
que solo yo les invito a que ustedes lo experimenten. Porque decir, qué mentiroso es, o como hablador, o nomás lo dice. No, es que yo los invito a que lo experimenten. A todos los que vamos a ir al retiro, a veces le digo a los hermanos, son cosas que no se las puedo explicar. Es difícil de explicar. Cada quien, Dios obra diferente con cada quien. Hasta que estén allá, yo lo que les digo es que inviertan esos $200. Es una muy buena inversión y ustedes van a experimentar cosas sobrenaturales allá. Van a venir cambiados, van a venir transformados, van a venir con otra mente. Eso yo lo experimenté y eso es lo que yo lo puedo compartir. La palabra que se predica aquí es palabra viva, palabra eficaz, palabra que nos alimenta. Está en nosotros si nos la comemos o no. Está en nosotros si la desechamos. Entonces nosotros podemos ser edificados aquí en todo tiempo, en cada servicio. Si disponemos nuestro corazón y nuestra mente, Dios nos habla todo tiempo. Aunque nos pise el callo, es para levantarnos y cambiar esas actitudes. Amén. Así es que démosle una ofrenda de palmas a nuestro Dios. Quiero invitar a los hermanos de la alabanza y con esto yo les voy a invitar que se pongan sobre sus pies y vamos a leer la conclusión. Es algo bonito, es algo maravilloso cuando tenemos a Jesús en nuestro corazón. Yo les invito a que lo experimenten. Yo los invito a que hagan a Jesús parte de su vida, no solamente por medio de labios, sino por hechos, por actitudes. Experimenten las cosas, la sobrenaturalidad de Dios en nuestras vidas. Aunque las cosas, las tormentas, las situaciones estén adversas, la presencia de Dios lo cambia, lo transforma, lo hace nuevo, le da vida, hace que nos renovemos en la presencia de Dios. Así es que llévense esta enseñanza en su corazón, pónganla en práctica en su diario vivir. Cristo no se queda con nada. Cristo es un Dios justo, un Dios de misericordia, un Dios en el cual se glorifica en nuestras vidas día con día. Así es que hay una encomienda en nuestras vidas. Dios nos ha invitado a servir y a proclamar las buenas nuevas del reino. Amén. Traer almas para Cristo a su reino. Conclusión. Dice, Jesús puede hacer lo imposible posible. Él puede cambiar totalmente la dirección de las cosas. Si les permites entrar a tu casa, solo tienes que estar atento a su voz y contestar su llamado. Yo hoy quiero decirte que es tan importante tu casa terrenal como la casa que hay en tu corazón. Es necesario que abras la puerta. Deja que Él haga cosas sobrenaturales en tu vida y en la de aquellos que amas. Si necesitas ser sano, Él puede sanarte. Si necesitas ser perdonado, si necesitas un encuentro con Él, así será. Si necesitas que resucite cosas y sueños que han muerto, en ti también puede hacerlo. Él está tocando tu puerta, pero a todos nos ha otorgado la capacidad de decir por nosotros mismos, de decidir por nosotros mismos. Decide por Él, camina en sus promesas y en sus propósitos. Padre bueno que estás en el cielo, te damos gracias, bendito Dios, por tu exquisita presencia, Señor. Gracias por esa palabra, Señor. Sabemos y podemos sentir que tú estás tocando nuestros corazones, nuestras vidas, bendito Dios. Te damos gloria y te damos honra, bendito Padre, porque hasta el día de hoy tú nos has mantenido fuertes en victoria, nos has apartado de toda acechanza del enemigo. Limpia nuestra mente, limpia nuestro corazón, Señor. Ayúdanos a caminar en justicia y en verdad, bendito Dios.
que nosotros menguemos, oh Dios amado, para que tú crezcas, bendito Dios, en nuestras vidas, Señor. Nos hagas, oh Dios amado, Señor, que renovemos esas fuerzas en todo tiempo, bendito Padre, Señor, en tiempos de adversidad, Señor, que tu gloria, Señor, se pueda mover en nuestras vidas, así como dice tu palabra, Señor, que la gloria postrera de esta casa, Señor, será mayor que la primera. Lo creemos, bendito Padre, Señor, y lo recibimos, Señor. Te damos gracias, bendito Dios, por esta hermosa enseñanza, Señor, que ha edificado nuestras vidas, bendito Dios, y que la pondremos en práctica en nuestro diario vivir. A ti sea la honra, Señor, mi maravilloso Dios. Te honramos, te bendecimos, Señor. Gracias, bendito Dios, por ese sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario, bendito Dios, para llevarnos, oh Dios amado, Señor, a tu patria celestial, oh Dios amado.